Tras 5 meses en el sillón presidencial, Dina Boluarte marca distancia del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que califica como ejecuciones extrajudiciales lo que pasó con las 49 víctimas que murieron desde el 7 de diciembre pasado. Según la entrevista que le concedió a El Comercio, las muertes en las protestas son enteramente responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues estas tienen legislación propia y protocolos internos para sus funciones. Sostuvo también que como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales tiene mando, pero no comando. Ellos tienen, como le dije, su propia ley, pero también tienen sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Para el abogado Roberto Pereira, hay un aspecto importante a tomar en cuenta para la responsabilidad, la cadena de mando. Sabiendo esta situación o conociendo esta situación, no hacen nada. Es decir, no despliegan actividades de averiguación de lo que ha ocurrido, averiguación obviamente en el ámbito de sus competencias y posibilidades. Boluarte plantea que los autores materiales son los que deben ser identificados, pero olvida que existe la figura de autoría inmediata. Supone una actuación activa detrás de los sujetos, ¿no? Sea porque organizo un aparato, porque tengo el control de un aparato de poder, o sea porque directamente doy órdenes. Por esta misma figura, el 7 de abril del 2009, fue condenado Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Esta sentencia fue calificada como una de las más importantes de la jurisprudencia internacional por fundamentar este tipo de participación criminal en la que Alberto Fujimori utilizó una estructura de poder para obligar a sus subordinados a cometer ciertos delitos. La presidenta Dina Boluarte busca evadir su responsabilidad como jefa de Estado. Al mismo estilo del expresidente Fujimori, afirma que no tuvo comando, es decir, que no dirigió las acciones que tomaron las Fuerzas Armadas y policiales en las protestas durante su gestión. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! Identificar de manera individualizada a la persona, porque los ministros ni la presidenta tenemos comando. El semanario Hildebrand en sus 13 tuvo acceso a la respuesta que dio el Ejecutivo ante el informe de la Comisión Interamericana. En este, Boluarte reconoce posibles excesos en el uso de fuerza militar y policial. La estrategia era y sigue siendo individualizar las responsabilidades. Lo que la Constitución señala es que el presidente de la República es el jefe supremo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Se trataba de protestas contra el propio gobierno, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno debió haber tomado nota de que, o haber garantizado que esas protestas no deriven en una violación de derechos fundamentales. Es decir, que Boluarte tuvo el mando e incluso pudo dar órdenes para revocar la forma de represión de las protestas sociales. En términos de derecho penal, se cometió el delito de comisión por omisión. Ese tipo de obligaciones son propias de los mandos políticos. Los no pueden alegar que es función de la policía y de las Fuerzas Armadas cuando hay una situación de vulneración reiterada de derechos fundamentales. La presidenta afirma que continuará en el sillón presidencial hasta julio de 2026, pues es respetuosa y obediente del mandato constitucional. Hay que recordarle a la presidenta Boluarte que esa misma constitución le atribuye responsabilidad directa en un crimen que dice no cometió. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.